El día de Acción de Gracias, mi hijo millonario vino a visitarme y me preguntó: ¿te gustó la casa del lago que te regalé, mamá? Me quedé en shock. ¿Qué casa?, le respondí. Nunca recibí nada. Mi nuera, esa interesada, se fue acercando poco a poco. Me dio gusto tener a mi hijo ahí, pero no tenía idea de lo que se venía. Sigue leyendo hasta el final y dime desde qué ciudad estás viendo esta historia, para saber hasta dónde ha llegado. Jamás imaginé que una simple pregunta ese día de Acción de Gracias destruiría todo lo que creía saber sobre mi vida. Los últimos 2 años estuve luchando para sobrevivir con mi sueldo de conserje, racionando mis medicinas para la presión y usando el mismo abrigo viejo durante 2 inviernos bien duros. Pero me decía a mí misma que era temporal, que todo iba a mejorar. Mi hijo David había construido un imperio desde cero. A sus 35 años, era dueño de una empresa de consultoría tecnológica que ya daba trabajo a más de 200 personas. Yo estaba muy orgullosa de él, aunque últimamente nuestras pláticas se habían reducido a llamadas cortas sobre juntas, viajes y cenas con clientes. Después de que su papá murió hace 3 años, David se metió de lleno en el trabajo. Lo entendí. Cada quien vive el duelo a su manera. Esa mañana de Acción de Gracias, la casa se sentía distinta. Me pasé horas preparando sus platillos favoritos, aunque eso significara que tendría que saltarme el almuerzo varios días por la cuenta del súper. Mi cocinita apenas daba para todas las ollas y sartenes, pero quería que todo estuviera perfecto para su visita. Llevaba ya 4 meses sin verlo en persona. Cuando David entró por la puerta, me impactó lo caro que se veía todo en él: el reloj, los zapatos, hasta su suéter, casual, seguro costaba más que lo que pago de renta en el mes. Detrás de él venía Victoria, su esposa desde hacía 3 años. Traía puesto un abrigo color crema que parecía de revista. Su pelo rubio, perfectamente peinado, ni se despeinó con el viento frío de noviembre. «Mamá, la casa huele delicioso», dijo David, dándome un abrazo rápido antes de voltear para ayudarle a Victoria con su abrigo. Ella me sonrió con esa sonrisita falsa que siempre trae, pero sus ojos, como que estaban calculando algo. Nos sentamos a cenar, y David empezó a contarme sobre sus planes para expandir su negocio a la costa oeste. Victoria de vez en cuando se metía en la plática, hablando de su último viaje a Europa y de las remodelaciones que iban a hacerle a su casa. Yo solo asentía y sonreía, aunque cada palabra me recordaba lo lejos que estaba mi vida de la de ellos. Después, ya cuando estaba sirviendo el pay de calabaza, David se reclinó en la silla y sonrió. «Mamá, quería preguntarte algo que me trae dándole vueltas un rato. ¿Qué tal la casa del lago que te regalé hace 2 años? Sé que siempre te ha encantado estar cerca del agua». Sus palabras me cayeron como cubetazo de agua helada. Lo miré con la boca entreabierta, sin poder procesar lo que acababa de decir. «¿Casa del lago?», pregunté, con el corazón acelerado y llena de confusión. «¿Cuál casa del lago, mi amor? Yo nunca he recibido ninguna casa». La sonrisa de David se borró al instante. Volteó a ver a Victoria, que estaba completamente inmóvil a su lado. «La casa del lago Morrison. La puse a tu nombre como regalo de cumpleaños hace 2 años. ¿No te acuerdas?». Negué con la cabeza, sintiéndome mareada. «David, claro que me acordaría si me hubieras regalado una casa. Nunca recibí nada de eso. ¿No estarás confundido con otra persona?». Victoria se levantó de golpe y dejó caer la servilleta al piso. «Ah, ya me acordé», dijo, con la voz más aguda de lo normal. «Tengo que hacer una llamada sobre la cita de mañana. Disculpen». Victoria caminó rápido hacia la cocina, sacando su celular del bolso, pero hubo algo en su forma de moverse que se sintió raro. Urgente. Como una alarma silenciosa que me revolvió el estómago. David frunció el ceño. Su cara de hombre de negocios decía que ya estaba intentando armar el rompecabezas. «Mamá, eso es imposible. Yo le pedí directamente a mi asistente que se encargara de todo el papeleo. La escritura te la debieron haber mandado por correo, y también tenía que haber pagos mensuales para el mantenimiento». «¿Pagos mensuales?», repetí, sintiendo cómo se me aflojaban las piernas. «Los 1,500 pesos que te he estado mandando cada mes para ayudarte con los gastos», dijo él, extrañado. «Mi asistente me aseguró que tú estabas recibiendo todo». El cuarto empezó a dar vueltas.
1,500 pesos al mes, durante 2 años. Eso era 36,000 pesos. Suficiente para cambiarme la vida. Para comprar mis medicinas sin racionarlas. Para arreglar mi coche. Para no preocuparme cada vez que iba al súper. Me agarré fuerte de la orilla de la mesa. David, te juro por Dios, yo nunca he recibido ni un solo peso de ese dinero. He estado batallando para comprar mi medicina de la presión. El mes pasado tuve que decidir entre pagar la luz o hacer despensa. David se puso pálido. Se levantó de golpe, la silla rechinó contra el piso. Eso no puede ser. Tengo recibos. Transferencias bancarias. Todo debería estar documentado. Desde la cocina, se escuchaba la voz de Victoria. Bajita, urgente, pero no alcanzábamos a entender lo que decía. A mí me temblaban las manos. Enséñame, le dije bajito. Enséñame el papeleo. David ya estaba sacando el celular. Navegaba por sus correos con una desesperación que iba creciendo. Tengo copias de todo en la casa. La escritura de traspaso, los comprobantes de pago. Mamá, si tú no has estado recibiendo el dinero, entonces ¿a dónde se fue? Los dos volteamos al mismo tiempo hacia la cocina. La voz de Victoria ya no se oía. El silencio se volvió denso, incómodo. Como si llenara todo el espacio. Me levanté con las piernas temblorosas y caminé hacia la puerta de la cocina. Victoria estaba de espaldas. Tenía el celular pegado a la oreja, pero no decía nada. Al escuchar nuestros pasos, se dio la vuelta. La cara roja, como si la hubieran cachado haciendo algo. ¿Todo bien?, le preguntó David, pero su voz ya era otra. Era la que usaba cuando estaba en junta y sabía que alguien estaba mintiendo. La sonrisa de Victoria se veía falsa. Sí, claro, solo estaba confirmando lo de la cena de mañana, dijo, pero ahora sí la vi, la culpa escrita en la cara. Esa forma en la que no me podía ver a los ojos. Los dedos inquietos, jugueteando con su anillo de bodas. Victoria, dijo David, con voz firme, ¿sabes algo del papeleo de la Casa del Lago? Tú ayudaste a coordinar varias cosas con mi asistente en ese entonces. El silencio que siguió se sintió eterno. Victoria abrió la boca, luego la cerró, y no dijo nada. En ese momento lo supe. Al verla directo a la cara, entendí que, de alguna manera, me había quitado lo que era para mí. Ese día de acción de gracias que tanto me había esforzado por hacer especial, estaba a punto de convertirse en el día en que mi familia se rompía. El silencio en mi pequeño comedor se tensó como un cable a punto de tronar. Victoria seguía parada en la entrada de la cocina, inmóvil. Las manos, tan cuidadas y arregladas, estaban tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. David miraba a su esposa con una expresión que yo jamás le había visto. Era una mezcla rara entre confusión, incredulidad y una sospecha que crecía rápido. Victoria, dije bajito, con una voz más firme de lo que me sentía por dentro, ¿dónde está mi Casa del Lago? Ella tragó saliva, y sus ojos iban de David a mí, nerviosos. Debe haber algún malentendido, balbuceó. Tal vez el papeleo se perdió en el correo. O quizá fue un error del banco. Pero mientras hablaba, vi cómo se le formaba la mentira en los ojos. Después de pasar 15 años trabajando de conserje, limpiando oficinas en la noche cuando nadie me veía, aprendí a leer a la gente. Uno se vuelve invisible, y cuando nadie te nota, dicen cosas que no deberían. Victoria estaba mintiendo, y ni siquiera lo hacía bien. David ya tenía el celular en la mano. Voy a llamar a Rebecca, mi asistente. Ella manejó todo personalmente. No. Espera, dijo Victoria rápidamente, dando un paso hacia él. Quizá deberíamos hablar esto en privado primero. Tu mamá ha pasado por muchas cosas y no quiero alterarla más si esto fue solo un malentendido. Sentí que algo frío me subía por el pecho. Era rabia. Silenciosa, pero firme. Yo, cenando galletas con mantequilla de maní mientras ella se paseaba con ropa de diseñador y se iba de vacaciones a Europa, pero mantuve la calma. Victoria, cariño, le dije sin levantar la voz, creo que ya es tarde para preocuparse por si me molesto o no. Solo necesito saber dónde está mi casa. David ya estaba marcando.
En segundos, se escuchó una voz de mujer al otro lado de la línea. Rebecca, habla David. Necesito que busques los documentos de la casa del lago que le compré a mi mamá hace 2 años. Hubo una pausa corta, y luego la voz de Rebecca se escuchó más fuerte cuando él puso el altavoz. Claro que sí, señor Harrison. La propiedad ubicada en el 1247 de Lake Morrison Drive. La escritura fue transferida a nombre de Margaret Harrison el 15 de noviembre, hace exactamente 2 años. Tengo copias de todos los documentos firmados. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Ese era mi nombre. Esa era mi dirección, en teoría. Pero yo nunca firmé nada. ¿Y los pagos mensuales?, preguntó David. Todos procesados como se indicó. 1,500 pesos transferidos el primer día de cada mes a la cuenta que usted especificó. El nombre en la cuenta es Margaret Harrison. El número de ruta termina en 4782. Sentí como si la sangre se me fuera al suelo. Yo no tengo ninguna cuenta que termine en 4782, dije con la voz temblorosa. La mía termina en 9156. David la volteó a ver. Directo a Victoria. Rebecca, ¿puedes leerme el número de cuenta completo? Mientras Rebecca leía los números, vi cómo la cara de Victoria se iba desmoronando. No era mi cuenta. Ni siquiera se parecía. Rebecca, dijo David, con una voz baja pero que daba miedo, ¿quién te dio esa información de cuenta? Su esposa, señor. La señora Harrison me llamó en diciembre de hace 2 años. Me dijo que había un cambio en los datos bancarios de su mamá y me pasó los nuevos números. Me pidió que actualizara todo. El celular se le resbaló un poco de la mano a David. Victoria soltó un pequeño ruido, como un gemido ahogado, desde el fondo de la garganta. ¿Y la escritura?, dijo David, todavía mirando fijo. ¿A qué dirección se mandó? A la que dio la señora Harrison. Déjeme ver. 847 Maple Street, departamento 2B. Nunca he vivido en Maple Street. Llevo 10 años en la misma casita de siempre. David colgó. Y lo que quedó fue un silencio tan denso, tan pesado, que dolía. Cuando David volteó a ver a Victoria, su cara no mostraba nada. Estaba completamente vacía, lo cual de algún modo daba más miedo que si estuviera enojado. Explícame, dijo, con voz seca, sin levantar la voz. Fue entonces cuando Victoria se quebró. La compostura se le vino abajo. Las lágrimas comenzaron a rodarle por las mejillas, pero no parecían de arrepentimiento, más bien de puro pánico. David, tienes que entender, balbuceó. Mis papás estaban a punto de perder su casa. Son mayores y las cuentas del hospital por lo de mi papá nos estaban ahogando. Solo, tomé el dinero prestado, fue algo temporal. ¿Prestado?, susurré. ¿O sea que me lo robaron? No, respondió Victoria, levantando la voz. Iba a devolverlo, solo necesitaba un poco de tiempo. Y lo de la casa del lago, no es como si tú la estuvieras usando. Mi familia necesitaba un lugar donde quedarse mientras se recuperaban. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No es como si tú la estuvieras usando. Victoria, he estado trabajando turnos dobles para poder comprar mi medicina. He comido una vez al día para estirar lo que me alcanza del súper. No he podido prender la calefacción a más de 16 grados porque no me alcanza para pagar la luz. David veía a su esposa como si fuera una completa desconocida. Victoria, dijo él, con una voz cargada de decepción, mi mamá pudo haberse muerto. ¿Qué habría pasado si tenía una emergencia médica y no podía pagar el tratamiento? Pero no le pasó nada, soltó Victoria, ya desesperada. Está bien. Está sana. Mi papá tiene diabetes y problemas del corazón, él necesitaba más el dinero. Sus palabras me pegaron como si me hubieran dado una bofetada. Está bien. Está sana. Pensé en todas esas noches en las que me quedaba despierta, con el corazón apretado por el estrés, pensando cómo iba a pagar mi receta del mes. Las veces que tuve que sacar la calculadora en el súper, regresando cosas porque no me alcanzaba. ¿Dónde está mi casa ahora?, pregunté, apenas en un susurro. Victoria se limpió la nariz con el dorso de la mano. Su maquillaje,
que seguro costaba más que toda mi alacena, ya estaba todo corrido. Allí viven mis papás, y la familia de mi hermano dijo, bajando la mirada. Han estado remodelando, haciendo mejoras con mi dinero, dijo David, sin rodeos. Victoria asintió, cabizbaja. Yo me dejé caer en la silla, sintiéndome de golpe agotada. Por 2 años me habían dicho que David estaba demasiado ocupado para visitarme, que su trabajo y su éxito le impedían venir seguido. Y yo lo entendía. Me sentía orgullosa de su crecimiento, aunque me estuviera enfrentando a todo sola. Pero todo ese tiempo, él pensaba que me estaba cuidando. Que yo vivía tranquila. Que estaba segura. Mamá, dijo David, con la voz quebrada. Lo siento tanto. Yo de verdad pensé que estabas bien. Pensé que tenías todo lo que necesitabas. Lo miré. A ese hombre exitoso, fuerte, hecho a sí mismo. Y detrás de todo eso, vi al niño que solía prometerme que, cuando fuera grande, él se iba a encargar de mí. Él había intentado cumplir esa promesa, pero la mujer en la que más confiaba en el mundo nos la había arrebatado a los dos. ¿Cuánto?, le pregunté a Victoria. ¿Cuánto de mi dinero te llevaste? Guardó silencio por un buen rato. Todo, susurró al final. $36,000. Más una casa que fácilmente valía unos 200,000 más. La familia de Victoria había estado viviendo como reyes con un dinero que se suponía que debía mantenerme a salvo de la pobreza. David se puso de pie lentamente, con movimientos fríos, duros, controlados. Victoria, haz tus maletas. Te quiero fuera de mi casa esta noche. David, por favor, suplicó ella, alargando la mano hacia él. Podemos arreglar esto, lo voy a solucionar. Voy a encontrar la forma de devolverle el dinero a tu mamá. David se apartó, sin permitirle tocarlo. ¿Con qué dinero, Victoria? Si no has trabajado ni un solo día desde que nos casamos. Todo lo que tienes, todo lo que tu familia ha necesitado para vivir, se lo arrancaste a mi madre. Vi cómo mi nuera se deshacía frente a nosotros, y no sentí nada. Ni tristeza, ni consuelo, ni siquiera enojo, solo un vacío tremendo, un hueco frío donde antes había confianza. Me vio a los ojos durante 2 años, se sentó en esta misma mesa, sabiendo que yo apenas sobrevivía, mientras su familia vivía rodeada de lujos pagados con lo que era mío. Mientras los sollozos de Victoria retumbaban en mi pequeño comedor, entendí que este día de acción de gracias jamás lo iba a olvidar. Pero no por la cena familiar que tanto había querido preparar, sino porque fue el día en que descubrí que, a veces, las personas que más sonríen, son las que guardan los secretos más oscuros. Cuando Victoria se fue esa noche, llorando y pidiendo perdón, un perdón que ni David ni yo podíamos darle, mi casa se sintió distinta. Más tranquila, pero no en paz. El silencio pesaba. Lleno de preguntas sin respuesta. Con la traición impregnada en cada rincón. David quería hablarle a su abogado de inmediato, pero le pedí que esperara. No porque me lo estuviera pensando, sino porque algo me decía que aún no sabíamos toda la verdad. Tenía la corazonada de que esto iba más allá de una casa y unos pagos. Porque los que roban, casi nunca lo hacen solo una vez. Mamá, tú no tienes que encargarte de nada, me dijo David, sentándose frente a mí en la mesa de la cocina. Su traje caro estaba arrugado, desgastado por el día tan espantoso que habíamos vivido. Déjamelo a mí. Ya pasaste por mucho. Negué con la cabeza. Durante 2 años fui víctima de las mentiras de Victoria. Viví sin saber que me estaban robando, poco a poco, la poca estabilidad que tenía. Pero ahora ya sabía la verdad. Y no iba a quedarme sentada viendo cómo los demás arreglaban lo que me habían hecho. Necesito verlo todo, le dije. Cada documento. Cada estado de cuenta. Cada papel. Necesito saber exactamente qué fue lo que hizo. A la mañana siguiente, después de que David se fue a su casa a cambiarse y recoger los documentos, llamé a mi trabajo. Fue la primera vez en 2 años que dije que estaba enferma. Henderson, mi supervisora, se quedó sorprendida cuando le dije que tenía una emergencia familiar, pero entendió. Por suerte, solo ella lo sabía. David regresó a casa con varias cajas llenas de papeles y su laptop. Extendimos todo sobre mi mesa del comedor, la misma donde Victoria se había sentado unas horas antes,
fingiendo ser una nuera preocupada mientras escondía todos sus crímenes. El primer documento que revisamos fue la escritura de la Casa del Lago. Ahí estaba mi firma, clara como el agua, en un papel que jamás había visto en mi vida. Pero apenas la vi, supe que algo andaba mal. Yo no firmo así, dije, señalando la firma. Mírala, M, de Margaret, siempre le hago un bucle arriba, y esta no lo tiene. Solo son líneas rectas. David sacó su celular, le tomó una foto a la firma, y luego fue a buscar una tarjeta de cumpleaños que le había firmado el año pasado. Las diferencias no eran gigantes, pero sí notorias una vez que sabías qué buscar. Ella falsificó tu firma, dijo, con la voz baja, llena de rabia contenida. Tenemos que seguir revisando. Los estados de cuenta mostraban que los pagos mensuales habían sido depositados en una cuenta con mi nombre, pero en un banco con el que jamás había tratado. Alguien había abierto una cuenta usando mi información personal. Necesito ver esa cuenta, dije. David llamó al banco, pero no le quisieron dar información por teléfono porque él no era el titular. Así que nos fuimos juntos en el coche hasta allá. Las manos me temblaban cuando entramos al vestíbulo de mármol del First National Bank. Llevaba mi identificación oficial y mi tarjeta del Seguro Social. La cuenta había sido abierta hacía 2 años y un mes, justo unas semanas antes de que me debiera llegar el primer pago. La dirección registrada era la misma que había mencionado Rebecca, 847 Maple Street, departamento 2B. El número de teléfono tampoco era el mío. Señora, dijo la ejecutiva del banco, mientras revisaba los registros, visiblemente confundida, usted nunca ha estado en esta sucursal, ¿verdad? No, respondí sin dudarlo. Nunca he puesto un pie aquí. Nos enseñó la tarjeta de firma que usaron para abrir la cuenta. Era la misma versión falsa de mi firma. Alguien más había firmado por mí. Esto es robo de identidad, dijo la representante, ya con el tono serio. Tiene que levantar una denuncia con la policía lo antes posible. Pero eso no era todo. David había traído consigo copias de todos los registros financieros relacionados con mi atención médica. Y mientras estábamos sentados en el área de atención al cliente del banco, las piezas empezaron a encajar. Los pagos mensuales eran solo el principio. David también había estado enviando dinero extra para cubrir mis gastos médicos. Dinero que yo nunca vi. $500 porque creyó que necesitaba lentes nuevos. 800 para un tratamiento dental que jamás me hicieron. 1000 en Navidad como regalo especial. Cada uno de esos depósitos fue directo a la cuenta falsa. ¿Cuánto fue en total?, pregunté, aunque temía la respuesta. David sacó su celular y empezó a sumar en la calculadora. Su cara se puso blanca. $43,000, dijo, apenas con voz. En poco más de 2 años, te robó $43,000. Sentí que el mundo me daba vueltas. $43,000 era más dinero del que había tenido en toda mi vida. Me habría bastado con tener un poco de estabilidad, con sentirme segura y tranquila en mis años de vejez, en lugar de vivir con el estrés constante de ir al día con los gastos. Después fuimos al 847 de Maple Street. Era un edificio viejo y descuidado al otro lado de la ciudad, de esos con letreros de neón que parpadean y escaleras de cemento todas cuarteadas. El departamento 2B estaba vacío, con un letrero de «Se renta» pegado en la ventana. Seguro lo rentó solo el tiempo suficiente para usarlo como dirección falsa, dijo David, apretando la mandíbula de coraje. Pero yo ya estaba pensando en otra cosa. David, ¿cómo consiguió mi información personal? Mi número de seguro, mi fecha de nacimiento, todos esos datos que se necesitan para abrir una cuenta. Él se quedó callado un momento. Desde casa, en mi oficina tengo copias de documentos importantes de la familia. Ella tenía acceso a todo. Sentí la traición hundirse más hondo con cada nueva verdad que salía a la luz. Victoria no nada más aprovechó una oportunidad. Ella planeó todo con calma. Me robó la identidad y el dinero poco a poco, mientras vivía en la casa de mi hijo, comía en su mesa y fingía quererlo. Esa noche, ya en la sala, rodeados de papeles que probaban todo lo que Victoria había hecho, David me miró con los ojos llenos de lágrimas. Ma, lo siento tanto. Confié ciegamente en ella. Nunca me imaginé que tenía que verificar si estabas recibiendo el dinero, porque fue ella quien me dijo que te lo mandara.
Sentí que me daban un balde de agua fría. ¿Ella lo sugirió? David asintió, triste. Como 6 meses después de que falleció papá, empezó a decir que estaba muy preocupada por ti. Me dijo que sería un buen gesto ayudarte con tus gastos, sobre todo porque el negocio iba bien. Incluso se ofreció a hablar con Rebecca para organizar todo. Cerré los ojos. Me pesaba el cuerpo, como si cada palabra confirmara lo mucho que Victoria había manipulado la situación. Se había hecho pasar por la nuera buena onda, preocupada por su suegra, mientras se aseguraba de desviar cada peso que era para mí, directo a su familia. Y con la casa del lago fue lo mismo. Dijo que yo había mencionado que quería vivir cerca del agua, que me haría bien por mi salud y por la paz. Ella ayudó a encontrar la propiedad, negoció el precio y se encargó de todos los trámites. Victoria había manipulado a mi hijo como si fuera títere, usando su amor por mí para robarnos a los dos. Lo hizo sentir que estaba siendo generoso y atento, mientras me quitaba, uno por uno, todos los beneficios de su cariño. Mientras David recogía los documentos para llevárselos a su abogado, yo me quedé sola en la sala, viendo las paredes que me habían acompañado durante los últimos 2 años. Este espacio chiquito, con sus muebles viejos y el clima descompuesto, no debía ser mi realidad. Yo debía estar viviendo en una casa bonita, junto a un lago, con suficiente dinero para comprar mis medicinas sin andar contando monedas. Pero en vez de eso, seguro los papás de Victoria estaban allá, junto al agua, disfrutando de una jubilación que me robaron, mientras yo contaba mis pastillas para la presión y vestía ropa usada. Y aún así, saber la verdad aunque doliera como 1000 demonios se sentía como el primer paso para recuperar lo que me quitaron. Victoria no solo me robó dinero. Me robó 2 años de tranquilidad, de dignidad, de esa seguridad de saber que tu hijo te cuida. Mañana empezaríamos con el proceso para recuperarlo todo. Pero esa noche, por primera vez en 2 años, me fui a la cama sabiendo exactamente en dónde estaba parada. Y ese conocimiento, por más amargo que fuera, se sentía como una forma de poder. La mañana que el abogado de David nos llamó con los resultados de su investigación, yo estaba tallando pisos en el edificio de oficinas donde había trabajado los últimos 10 años. Me dolían las rodillas por estar tanto tiempo sobre el suelo frío, y traía las manos rojas de tanto usar químicos de limpieza. Pero seguía echándole ganas, porque creía que necesitaba cada centavo de ese trabajo. O al menos, eso pensaba. Señora Harrison, la voz del licenciado Patterson sonaba grave cuando lo llamé en mi hora de comida. Necesitamos vernos cuanto antes. Lo que descubrimos va mucho más allá de lo que pensábamos al principio. David me pasó a recoger después de mi turno. Se veía acabado, con las ojeras marcadas de no haber dormido casi nada desde el Día de Acción de Gracias. Se había metido de lleno a investigar todo con la misma energía que ponía en sus negocios. Pero esto no era negocio. Esto era personal. Y lo estaba desgastando. Ya en la oficina del abogado, nos sentamos frente al escritorio mientras el licenciado Patterson sacaba un expediente gordo, lleno de papeles. Victoria no solo le robó, señora Harrison. Lo que ha hecho equivale a un fraude bien organizado, usando su identidad. Sentí que la sala se tambaleaba. Según nos explicó, Victoria había usado mi información personal no nada más para abrir una cuenta bancaria, sino 3, en diferentes bancos. Pidió tarjetas de crédito a mi nombre, sacó un préstamo pequeño, e incluso presentó declaraciones de impuestos falsas. Me puso como dependiente, y reportó ingresos que yo jamás gané. El SAT de allá, el IRS, ha estado intentando localizarla por inconsistencias en esas declaraciones, continuó el abogado. Han estado enviando avisos a la dirección falsa que usó. Actualmente ella está bajo investigación por evasión fiscal. Sentí un nudo en la garganta. ¿Evasión fiscal? ¿Pero si yo he declarado mis impuestos honestamente todos los años? Ahora lo sabemos, dijo él con calma. Pero el IRS no. Según sus registros, usted ha estado recibiendo todo ese dinero que David mandó, dinero que nunca le llegó. Para ellos, usted está escondiendo ingresos. David apretó los puños con fuerza. ¿Cuánto se robó en total? El licenciado hojeó unas cuantas hojas. Los 43,000 pesos iniciales, más lo que cargó en tarjetas, los fondos del préstamo y los reembolsos falsos de impuestos, estamos hablando de aproximadamente 78,000 pesos dólares. Sentí el impacto como si me hubieran dado un golpe en el estómago.
$78,000. Yo ganaba 18,000 pesos al año tallando pisos. Victoria me había robado más de 4 años completos de salario. ¿Y la casa?, pregunté. Ahí es donde se complica, respondió el abogado. Legalmente, la propiedad está a su nombre, señora Harrison, según la escritura, aunque haya sido falsificada. La familia de Victoria ha estado viviendo ahí, invirtiendo dinero también robado en remodelaciones que han incrementado el valor del inmueble de forma considerable. Pensé en los papás de Victoria. Solo los había visto 2 veces, en reuniones familiares. Parecían tranquilos, algo fuera de lugar con el estilo de vida que llevaban gracias a su hija, pero agradecidos. ¿Sabían de dónde salía el dinero? ¿Sabían que vivían en una casa que le habían robado a la mamá de su yerno? ¿Podemos recuperarla?, preguntó David. Sí, respondió Patterson. Pero vamos a necesitar involucrar a las autoridades. Esto ya no es un asunto civil, dijo el licenciado Patterson con tono serio. Esto es fraude criminal, robo de identidad y evasión de impuestos. Victoria podría enfrentarse a una condena larga en prisión. Me quedé callada un buen rato, pensando en la mujer que, hacía apenas unos días, se había sentado en mi mesa, llorando y suplicando que la perdonara. Parecía realmente arrepentida. Pero ahora, me preguntaba si esas lágrimas habían sido sinceras, o solo otra forma de manipularme. ¿Y su familia?, pregunté. ¿Sus papás, su hermano, los niños? La expresión del abogado era comprensiva, pero firme. Van a tener que desalojar la propiedad. Si pueden demostrar que no sabían que el dinero era robado, podrían librarse de cargos penales. Pero no pueden quedarse con algo que fue comprado con fondos fraudulentos. David miraba por la ventana, con la mandíbula tensa. ¿Dónde está Victoria ahora? Está quedándose con sus papás en la casa del lago, respondió el licenciado. Nuestro investigador confirmó que ha estado ahí desde que salió de su casa el día de Acción de Gracias. O sea que corrió directo con la gente que ha estado viviendo del dinero que le robó a mi mamá, dijo David, lleno de amargura. Claro, por supuesto que sí. Esa misma tarde, nos fuimos rumbo al lago Morrison. Yo nunca había visto la casa que, en teoría, debía ser mía. Y en cuanto entramos por el camino de entrada, se me cortó la respiración sin querer. Era hermosa. Una casa grande, estilo rancho, con ventanales enormes que daban hacia el lago. Estaba rodeada de árboles altos, con un jardín impecable. Esto era lo que David había planeado para mí. Un lugar tranquilo y acogedor donde podría haber pasado mi vejez viendo los atardeceres, sin preocuparme por si me iba a alcanzar para la siguiente comida. El papá de Victoria abrió la puerta. Su rostro se ensombreció en cuanto nos vio a David y a mí. Oh, murmuró. Ya los estábamos esperando. Victoria apareció detrás de él. Se veía más pequeña, más joven, de lo que jamás la había visto. Ya no traía ropa de diseñador, sino unos jeans y un suéter viejo. Su cara estaba hinchada de tanto llorar. Margaret dijo, apenas audible. Lo siento mucho. La miré. A esta mujer que me había sonreído tantas veces frente a mi cara, mientras por detrás destruía mi estabilidad económica, y no sentí nada. Nada más que un coraje seco, duro. ¿De veras?, le solté. ¿De verdad lo sientes, Victoria? ¿O solo estás arrepentida porque ya te cacharon? Se echó a llorar otra vez, pero esta vez no me movió ni tantito. Ya había visto esas lágrimas antes. Ya le había creído. Incluso a veces sentía lástima por ella, cuando David trabajaba tantas horas y ella se quedaba sola. Nunca quise que esto llegara tan lejos, lloriqueó. Todo empezó porque tomé prestado el primer pago para ayudar a mis papás con la hipoteca. Iba a regresarlo antes de que alguien se diera cuenta. Pero no lo hiciste, la interrumpió David con la voz helada. Fuiste tomando más y más, le dijo David, con la voz dura. Le robaste la identidad a mi mamá, metiste declaraciones falsas al SAT, sacaste tarjetas de crédito a su nombre. Eso no es pedir prestado, Victoria. Eso es fraude. La mamá de Victoria apareció en la puerta, con la cara llena de lágrimas. No lo sabíamos, dijo con desesperación. Pensábamos que David solo estaba siendo generoso, ayudándonos en un momento difícil. Victoria nos dijo que ella había insistido en comprarnos la casa.
La miré. Una mujer de mi edad, tal vez. Y en sus ojos vi algo real, desconcierto, angustia, horror. Ella no tenía idea. Nadie lo sabía, excepto Victoria. El SAT cree que soy una evasora por culpa de lo que hizo tu hija, dije en voz baja. Podría acabar en la cárcel porque ella metió declaraciones falsas a mi nombre. La señora Stevens se tapó la boca con la mano, como si le hubieran dado una bofetada. Dios mío, Victoria, ¿qué hiciste? ¿Se había acabado todo ya? Pero Victoria seguía llorando, soltando excusas y disculpas que, a estas alturas, no valían nada. Tuvo 2 años para decir la verdad. 2 años para arreglar las cosas. Y en vez de eso, solo se hundió más y más. El licenciado Patterson dio un paso al frente, con un portafolio lleno de papeles legales. Señor Stevens, necesito que usted y su familia desocupen esta propiedad en un plazo de 30 días. Todo lo que haya sido comprado con dinero obtenido ilegalmente deberá devolverse, o pagarse. Mientras veía a la familia de Victoria procesar lo que eso significaba, sentí algo que no esperaba, alivio. No alegría, no venganza, solo alivio. Alivio de que, por fin, la verdad estaba saliendo a la luz. La policía vendrá mañana para arrestar a Victoria, dijo el abogado. Le recomendaría que se entregue voluntariamente. Victoria volteó a ver a David, con los ojos llenos de desesperación. Por favor, no dejes que me arresten. Te lo juro, lo voy a devolver todo. Conseguiré un trabajo. Voy a trabajar día y noche. David negó lentamente con la cabeza, con tristeza. ¿Y con qué experiencia, Victoria? Si nunca has trabajado un solo día en tu vida. No sabes lo que es trabajar. Solo sabes tomar lo que no es tuyo. Al salir de la casa del lago, me detuve un momento para verla por última vez. Ese lugar debía haber sido mi hogar durante los últimos 2 años. Y pronto lo sería. Pero en ese momento, se sentía vacío, como si estuviera manchado por todo lo que Victoria había hecho para arrebatármelo. Mamá, me dijo David mientras nos alejábamos en el coche, te prometo que nunca más te va a faltar nada. Voy a cuidarte como debía haberlo hecho desde el principio. Le tomé la mano y le di una palmadita suave. Tú ya me cuidabas, hijo. No fue tu culpa que Victoria te robara lo que querías darme. Pero mientras volvíamos a mi casa chiquita y apretada, supe que todo estaba a punto de cambiar. Victoria iba a enfrentar las consecuencias de sus actos. Y yo, por fin, tendría la tranquilidad y estabilidad que David siempre había querido para mí. El enfrentamiento había terminado. Ahora venía la justicia. Los papeles del divorcio se firmaron un martes gris de febrero, 3 meses después de aquella cena de acción de gracias que lo cambió todo. Estaba sentada en una banca del juzgado junto a David, cuando su abogado salió de la sala. Victoria firmó todo. No puso oposición. Ya había sido sentenciada a 18 meses de cárcel por fraude y robo de identidad, y pelear el divorcio solo habría significado más gastos legales que no podía pagar. Ya quedó, dijo el licenciado Patterson mientras se sentaba junto a nosotros. El matrimonio se disuelve. Todos los bienes adquiridos con dinero robado regresan a sus verdaderos dueños. Señora Harrison, usted ya es legalmente la propietaria de la Casa del Lago, y todo el dinero en las cuentas falsas está congelado mientras se organiza la restitución completa. David soltó un largo suspiro. ¿Y su familia? Desalojaron la casa la semana pasada. Sus papás se mudaron temporalmente con el hermano de Victoria. Han estado sorprendentemente cooperativos. La verdad, creo que sí están genuinamente horrorizados por lo que hizo Victoria. Sentí una mezcla rara, alivio y tristeza. Alivio porque al fin terminaba esta pesadilla, pero tristeza por todo el daño colateral. Los papás de Victoria también fueron víctimas, a su manera. Perdieron su casa, sus ahorros, todo, solo porque su hija eligió robar en vez de pedir ayuda. La verdad, las semanas que siguieron fueron un torbellino de trámites, ajustes y muchos papeles. David se entregó a resolverlo todo con la misma intensidad con la que antes se dedicaba a su empresa. Contrató a un equipo de contadores para corregir las declaraciones falsas que Victoria había presentado, trabajó directamente con el SAT para limpiar mi nombre, y supervisó cada detalle de la transferencia de la Casa del Lago a mi nombre. Pero el cambio más grande fue en él.
Ese hombre de negocios exitoso, que antes ni tenía tiempo para llamarme seguido, se convirtió en un hijo que pasaba a verme cada 2 o 3 días, que me llamaba solo para saber cómo estaba, que insistía en acompañarme a las consultas médicas y al súper. No tienes que estar tan al pendiente de mí, mi amor, le dije una tarde, mientras me ayudaba a empacar las pocas cosas que me iba a llevar de mi antigua casa. No me voy a ningún lado. Él se detuvo, con una de mis colchas en las manos, y la miró por unos segundos. Mamá, me perdí 2 años de tu vida por haber confiado ciegamente en Victoria. Ya no quiero perderme ni un solo día más. Entendí su culpa, aunque no pensaba que se la mereciera. Victoria fue una manipuladora experta. Se aprovechó de su amor por mí para esconder todo lo que hacía. Pero también entendí que cuando la confianza se rompe tan profundamente, incluso confiar en uno mismo lleva tiempo. Mudarse a la casa del lago fue algo surreal. Era un lugar precioso, pero también traía consigo todo el peso de lo que había pasado. La familia de Victoria lo había mantenido en buen estado, eso sí. Los jardines estaban bien cuidados, la casa limpia y moderna. Hasta le habían añadido un porche techado con vista al lago, del que me enamoré desde que lo vi. Pero no se sentía como regresar a casa, se sentía como mudarme a la vida de alguien más. Podemos cambiar lo que quieras, me dijo David mientras caminábamos por los cuartos. Muebles nuevos, pintura diferente, lo que sea que te haga sentir que es tuyo. Agradecí su intención, pero no estaba segura de que unas cortinas nuevas fueran a borrar el recuerdo de que el papá de Victoria había pasado 2 años sentado en esa sala, leyendo el periódico tranquilo, mientras yo a 80 kilómetros de distancia tenía que racionar mis medicamentos. El proceso de recuperar el dinero fue más complicado de lo que imaginamos. Las cuentas que Victoria abrió a mi nombre no solo tenían lo que David había mandado, sino también dinero de tarjetas de crédito y el préstamo que ella tramitó. Separar qué era de quien requirió contabilidad forense, revisión de estados de cuenta y meses enteros de papeleo. La buena noticia, me explicó mi nuevo asesor financiero, es que, cuando todo esto termine, no solo vas a recuperar el dinero original que tu hijo te mandó, sino también los intereses acumulados y una compensación extra por el robo de identidad. Estamos calculando que serán más o menos 95,000 pesos una vez que se recupere todo. $95,000. Jamás imaginé tener tanto dinero. Para mí, con que pudiera vivir tranquila sin estar contando cada centavo, ya era suficiente. No tener que volver a elegir entre comprar comida o mis medicinas, poder disfrutar mi jubilación en vez de seguir trabajando hasta que el cuerpo me dijera basta, eso era todo lo que deseaba. Pero el dinero se sentía raro en mis manos. Como si estuviera manchado. Porque por más que ya lo hubiera recuperado, sabía perfectamente de dónde venía y cómo lo habían conseguido. Por momentos, hasta extrañaba lo sencilla que era mi vida antes. Sabía exactamente dónde estaba parada, aunque apenas me alcanzara para sobrevivir. Lo más difícil fue enfrentar la reacción de la gente. En un pueblo como el nuestro, el arresto y el juicio de Victoria fueron nota principal en el periódico local. Todo mundo se enteró de lo que hizo, y por lo tanto, todos supieron que yo había sido víctima de un fraude muy elaborado. Las reacciones fueron de lo más variadas. Algunos se mostraron solidarios, me ofrecieron su apoyo y dijeron que estaban indignados por lo que me habían hecho. Pero hubo otros que me veían con desconfianza, como si no pudieran creer que yo no supiera lo que estaba pasando. Algunos hasta hicieron comentarios medio pasivo-agresivos, como si tuviera que estar agradecida por toda la atención, como si ser estafada fuera mejor que pasar desapercibida. Y lo peor, la gente que actuaba como si me hubiera sacado la lotería. Bueno, al menos todo te salió bien, dijo alegre un vecino una vez. Mírate ahora, bien cómoda, viviendo a la orilla del lago. Tuve que contenerme para no sacudirlo. Para explicarle que tener a tu nuera robándote la identidad por 2 años no es algo que sale bien. Que esa casa y ese dinero venían con el dolor de saber que alguien en quien confiaste te vio como una simple fuente de dinero para exprimir. Pero no dije nada. Me enfoqué en reconstruir mi vida. La primera noche que dormí sola en la casa del lago, me senté en el porche con mosquitero, con una taza de té caliente en las manos, viendo cómo se escondía el sol detrás del agua. La vista era hermosa. Una paz que nunca había sentido. Y aún así, me sentía extraña. Como si estuviera de visita en el sueño de otra persona. Mi teléfono sonó. Era David. Había estado llamando todas las noches desde que me mudé,
solo para asegurarse de que me estuviera adaptando. ¿Cómo vas, ma? ¿Cómo te sientes? Miré el lago, buscando cómo poner en palabras la mezcla de emociones que traía en el pecho. Agradecida le dije por fin. Y también triste, y a veces enojada, y confundida. Todo al mismo tiempo. Eso suena bastante justo, respondió David con voz suave. ¿Sabes? He estado pensando en lo que dijo Victoria ese último día, eso de que nunca quiso que esto llegara tan lejos. Recordé sus lágrimas, sus disculpas desesperadas. ¿Y eso qué?, pregunté. Creo que en eso sí decía la verdad, dijo David. Que al principio fue algo pequeño, y que después simplemente ya no pudo parar. Pero eso no lo hace mejor, ¿verdad? Si acaso, lo hace peor. Tuvo un montón de oportunidades para decir la verdad, para arreglar las cosas, y en vez de eso, siguió hundiéndose más y más. Tenía razón. Puede que el primer fraude de Victoria haya sido por desesperación o por impulso. Pero todo lo que vino después, fue planeado. Calculado. Me veía a los ojos en las cenas familiares, me abrazaba en las fiestas, me escuchaba quejarme del dinero, todo mientras sabía perfectamente que ella era la causa de mi sufrimiento. Todavía me acuerdo de lo orgullosa que se veía, le dije. Cuando hablaba de las remodelaciones de su casa, de las mejoras que estaban haciendo. Estaba feliz por lo que lograron, con el dinero que me robó. No nada más te robaba a ti, mamá, agregó David con tristeza. Nos robó a los dos. Nos quitó la relación que debimos haber tenido estos 2 años. Te robó la paz que yo pensaba que te había dado. Después de colgar con David, caminé por la casa que, al fin, era legalmente y sin discusión mía. Era preciosa. Cómoda. Todo lo que siempre había soñado. Pero todavía iba a pasar un tiempo antes de que pudiera sentirla como un verdadero hogar, y no como la escena de un crimen. Esa noche me instalé en la recámara principal, en una cama que ya era mía, en una casa que me pertenecía. Con suficiente dinero en el banco para vivir tranquila el resto de mis días, debería haberme sentido feliz. Triunfante, incluso. Pero no. Me sentía agotada. Aunque, mientras me quedaba dormida con el sonido del agua golpeando suave contra la orilla, entendí que ese cansancio no era malo. Era el cansancio que llega cuando un viaje largo, duro y lleno de obstáculos por fin termina. Mañana, me dije, empezaría a trabajar en convertir este sueño robado en algo que de verdad fuera mío. 1 año después, estaba sentada en el mismo porche con mosquitero donde pasé esa primera noche, llena de confusión. Pero todo había cambiado. Ese espacio que antes me parecía ajeno, ahora me abrazaba como una cobija tibia. Había cambiado los muebles que dejó la familia de Victoria por otros que sí me gustaban. Había puesto plantas que yo escogí con cuidado. Y colgado fotos que contaban mi historia real, no la vida prestada de alguien más. Mi rutina matutina se había vuelto sagrada. Café en el porche mientras el sol salía sobre el lago, viendo cómo el agua cambiaba de color con la luz del día. Un lujo que jamás pensé tener. Esta paz. Este tiempo para simplemente ser. Sin el peso constante de las preocupaciones por el dinero. El coche de David entró a la cochera justo a tiempo para nuestro desayuno semanal. Una tradición que empezó meses atrás, cuando su culpa inicial se transformó en algo más bonito, más auténtico. Los dos habíamos aprendido a construir una nueva relación. Una basada en la verdad, no en las mentiras que Victoria nos dejó. Buenos días, ma, dijo mientras entraba por la puerta principal, con una bolsa de la panadería del centro. Traje esos roles de canela que tanto te gustan. Le sonreí mientras ponía 2 platos sobre la mesa de la cocina. No tienes que traerme pan dulce cada semana, mi amor. Ya soy perfectamente capaz de comer por mí sola, le dije, bromeando. Ya se respondió con una sonrisa. Pero me gusta traértelos. Además, la señora Chen de la panadería siempre pregunta por ti. La mitad del pueblo ya te adoptó como su historia de éxito favorita. Y era cierto. Esa misma comunidad que antes murmuraba a mis espaldas durante el juicio de Victoria, ahora me abrazaba con cariño. Porque, al final, la justicia sí llegó. La gente me paraba en el súper para preguntarme cómo me estaba yendo con la nueva vida. Los vecinos me trajeron guisados cuando me mudé a la casa del lago,
y hasta el cartero hacía comentarios cada vez que traía buenas noticias. ¿Has sabido algo del abogado sobre la apelación de Victoria?, pregunté mientras nos acomodábamos en nuestros lugares de siempre, en la mesa de la cocina. David negó con la cabeza. Su abogado de oficio presentó los papeles, pero el señor Patterson dice que es prácticamente un trámite. Las pruebas eran demasiado claras y ella se declaró culpable de todo. Va a cumplir su condena completa. 18 meses. En su momento me pareció muy poco cuando el juez lo dijo. Pero con el paso del tiempo, mientras las estaciones iban cambiando y mi nueva vida se acomodaba, dejé de pensar en cuánto tiempo iba a pasar Victoria en la cárcel, y empecé a enfocarme en lo que venía para mí. ¿Y tú qué opinas de todo esto?, preguntó David, mirándome con atención. Me lo tomé en serio. Hace un año, tal vez hubiera querido que Victoria sufriera más. Que enfrentara consecuencias más duras, algo proporcional a todo lo que me quitó. Pero ahora, sentada en esta casa que por fin era mía, con dinero suficiente en el banco, y con el cariño sincero de mi hijo, la idea de venganza ya no tenía el mismo peso. Siento que está donde debe estar, dije por fin. No porque quiera que le vaya mal, sino porque tiene que asumir las consecuencias reales de lo que hizo. Tal vez en la cárcel aprenda algo que nosotros nunca pudimos enseñarle. Durante el proceso legal, aprendí más de la mente de Victoria de lo que jamás quise saber. Creció en una familia con muchas carencias, siempre midiéndose con los que tenían más. Y cuando se casó con David, de pronto tuvo acceso a una vida con la que antes solo soñaba. Pero al parecer, no le bastó. Necesitaba sentirse como la que sostenía a la familia. Como la que resolvía los problemas. El terapeuta que le asignaron por recomendación del abogado dijo que tenía algo que llaman síndrome de merecimiento. David me lo explicó meses atrás. Ella realmente creía que tenía derecho a tomar lo que quisiera, porque la vida había sido injusta con ella. Estuve dándole vueltas a eso mucho tiempo. La vida también fue injusta conmigo, cuando perdí a mi esposo y me vi batallando sola, apenas sobreviviendo. Pero nunca se me ocurrió pensar que eso me daba permiso de robarle a nadie. ¿Sabes algo de su familia?, le pregunté. David asintió. Sus papás se fueron a vivir con una tía, en Arizona. Y su hermano consiguió trabajo en otro estado. Básicamente, están empezando desde cero. Sentí un nudo de compasión en el pecho. Victoria no solo arruinó mi vida. Los suyos también pagaron las consecuencias. Sus padres perdieron su casa y sus ahorros. Los hijos de su hermano tuvieron que dejar su escuela, sus amigos, todo, porque Victoria eligió robar en lugar de ser honesta. He estado pensando en escribirles una carta, dije. David alzó las cejas, sorprendido. ¿De verdad? ¿Y qué les dirías? ¿Que no los culpas? ¿Qué les deseas lo mejor? Me quedé pensando, removiendo el azúcar de mi café. Victoria fue quien tomó las decisiones. Ellos no se lo merecían. Nos quedamos en silencio un buen rato, viendo el lago a través del ventanal. Una familia de patos se había instalado cerca de la orilla, y yo ya tenía la costumbre de tirarles pedacitos de mi pan tostado cada mañana. Pequeños placeres que antes no podía darme, porque cada minuto lo vivía nada más para sobrevivir. Tengo algo que decirte, dijo David, con un tono que de inmediato se volvió más serio. Lo miré, esperando. Estoy saliendo con alguien. Es una mujer que conocí en una conferencia de trabajo. Se llama Jennifer, y no tiene nada que ver con Victoria. Sentí un leve nudo de nervios, pero me obligué a relajarme. Cuéntame de ella. Es contadora forense, dijo, sonriendo un poco. Se dedica a investigar fraudes y movimientos raros en empresas. Sabe todo lo que pasó con Victoria, y no le interesa mi dinero. De hecho, gana bastante bien por su cuenta. Sonreí. Contadora forense, suena bastante apropiado. David soltó una carcajada. Sabía que te iba a dar risa. Además, es increíblemente honesta. A veces hasta se pasa de directa. En nuestra tercera cita me dijo que era demasiado confiado, y que necesitaba trabajar en poner límites. Mujer inteligente. ¿Cuándo voy a poder conocerla? Solo si tú quieres. Esta vez no me estoy apresurando. Estoy aprendiendo a confiar otra vez en mi propio criterio.
y eso también significa no buscar la aprobación de los demás antes de saber qué siento yo. Me incliné sobre la mesa y le apreté la mano. Estoy orgullosa de ti por darte tu tiempo. Pero cuando estés listo, me va a dar gusto conocerla. Después de que David se fue, salí a dar mi caminata diaria por el terreno. Los jardines que había plantado la familia de Victoria seguían vivos bajo mi cuidado, pero ya tenían toques míos. Un huerto donde sembraba jitomates y hierbas, un rincón de lectura bajo el encino viejo, y un comedero para aves que siempre atraía a los cardenales y a los arrendajos azules. La casa empezaba a sentirse mía, no solo por los papeles, sino por lo que significaba. Estaba llena de mis decisiones, de mis recuerdos, de esas rutinas tranquilas que nadie me podía quitar, ni falsificar, ni manipular. Esa tarde, hice algo que había estado pensando desde hace semanas. Llamé a mi antigua supervisora de la empresa de limpieza, la señora Henderson. Habla Margaret Harrison. Solo quería avisarte que no voy a regresar al trabajo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Estás bien, Margaret? Ya llevas un buen rato fuera. Mejor que en años, dije, sonriendo con sinceridad. Me voy a jubilar. Fue raro decirlo. Nunca creí que ese día llegaría. Yo pensaba que iba a trabajar hasta que el cuerpo me fallara. Pero entre el dinero que Victoria me había robado y que logré recuperar, la casa, y el apoyo incondicional de David, por fin podía dejar de limpiar casas ajenas, y empezar a vivir para mí. Esa noche, me senté en el porche con una copa de vino, viendo cómo el sol pintaba el lago de tonos dorados y rosados. Mi teléfono vibró con un mensaje de David. Jennifer quiere saber si te gusta la comida italiana. Está pensando en cocinar para ti el próximo fin de semana. Le contesté. Dile que me encanta la comida italiana, pero que no tiene que impresionarme. Ya me cae bien cualquiera que haga feliz a mi hijo. Mientras la noche caía sobre el lago, pensé en la mujer que era hace un año. Agotada, batallando, orgullosa, pero en el fondo, desesperada. Jamás habría imaginado que esta paz fuera posible, esta sensación de seguridad y plenitud. Victoria me robó 2 años de vida, sí, pero, irónicamente, también me dejó algo que quizás nunca hubiera conseguido de otra forma. Sus acciones obligaron a David a verme de verdad. A darse cuenta de que yo necesitaba más que apoyo económico. Necesitaba su presencia, su tiempo, su cariño sincero. También me dejó una gran lección sobre mí misma. Sobre mi fuerza. Sobreviví al robo, a la investigación, al juicio, a todo el lío de volver a armar mi vida. Y en ese proceso, descubrí que era mucho más fuerte de lo que creía. Más resistente de lo que jamás me había exigido ser. Y también aprendí a perdonar. No a Victoria, porque ese perdón tendría que ganárselo con un cambio real que quizá yo nunca vea. Sino a mí misma, por haber confiado tanto como para caer en sus mentiras. Y a David, porque él también fue manipulado. Igual que yo. Esa noche, al cerrar la casa y acostarme, sentí esa satisfacción profunda que solo tú da un día bien vivido, en una vida que volvía a ser mía. Mañana llegarían más pequeños placeres, más momentos de calma, más alegrías discretas que ya nadie me puede quitar. La casa del lago que antes fue la escena del crimen de Victoria ahora era mi refugio. El dinero que me robó y que recuperé, ahora era mi tranquilidad. Y el hijo al que ella alejó de mí, ahora era mi compañero de verdad. Victoria quiso robarme el futuro. Pero al final, lo único que hizo fue dejarlo en pausa. Ahora ese futuro es completamente mío. Y lo estoy viviendo como quiero. Con paz. Y ahora me da curiosidad, ustedes, que escucharon toda mi historia. ¿Qué harían si hubieran estado en mi lugar? ¿Han pasado por algo parecido? Déjenmelo en los comentarios. Y mientras tanto, les dejo aquí en la pantalla final 2 historias más que son de las favoritas del canal, y que seguro los van a sorprender. Gracias por haberse quedado hasta el final. Corazón amarillo.